vaya, estamos en Punto por Punto, Periodismo sin Censura. Soy Sandra Romero, les saludo este miércoles 24 de marzo y obviamente estamos transmitiendo en la señal del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en la radio y en la televisión. Saludo a mis colegas, Marcelo Salinas. Marcelo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un saludo a todos. Armando Tiburcio, buenas tardes. Buenas tardes, con el gusto de saludarles. Así es, con el gusto de estar, como siempre, con el auditorio del Sistema Quintanarroense comentando los temas políticos, lo que ocurre. Y vamos a entrar de lleno a analizar, compañeros. Se dio un hecho bien importante porque no había ocurrido una situación así. Que yo tenga memoria, no sé ustedes. El gobierno federal y los estados firmaron hicieron un pacto para garantizar que en el proceso electoral, las campañas y todo lo que tiene que ver en este proceso electoral, en estas campañas que inician el 19 de abril, no se utilicen los recursos públicos. Obviamente se supone que no debe de ser así, pero ahora ahí está la ratificación con este acuerdo, con este pacto que se hace bastante importante, y que haya la disponibilidad de las autoridades y de sentarse y de dialogar y firmar estos acuerdos, Armando. Habla bien de la disposición de los gobiernos de mandar un mensaje a toda la ciudadanía de que se va a terminar con viejas prácticas, que aunque la ley lo prohíbe, porque no tendría por qué ratificarse algo que la ley ya lo dice, sin embargo, es sabido que por la vía de los hechos, pues sucedían. Tuvimos largas y amargas experiencias en Quintana Roo, por ejemplo, en el gobierno anterior, en el gobierno estatal anterior, que era prácticamente de una manera impune cómo se manejaban los recursos humanos, económicos, etcétera, para hacer campaña, pintar los colores del partido en el gobierno, etcétera. Entonces, habla bien. Es extraño porque efectivamente si ya es algo que se tiene que cumplir, pues tal vez hubiese bastado con un llamado a cumplir la ley y no fuese necesario como firmar un documento extra, pero pues manda un buen mensaje y esperemos que todos lo cumplan a todos los niveles, que no lo vayan a usar solamente como una cortina, ¿no?, discursiva, y que vayamos a estar viendo un ejercicio contrario. Pues bueno, sí. Sí, así es, esperemos que no, y digo, buena señal porque hay esa disposición, como tú bien dices, como tú bien señalas, no debe de ocurrir, no debe de ser, pero hay la disponibilidad, además de sentarse, de firmar, de comprometerse, y eso es bueno, comprometerse, porque pues del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Pero acá están firmando y hay ese compromiso que digo, no debe de ser. Como tú bien señalas, el gobierno anterior veíamos cómo obligaba a sus funcionarios, inclusive, ¿no?, a hacer campaña. Entonces, esto no se está viendo en este gobierno. Inclusive hay un reconocimiento del gobierno federal, de Andrés Manuel López Obrador, al gobierno de Quintana Roo, al gobierno de Carlos Joaquín, donde dice, es el único que no se ha involucrado, es el único que no ha metido las manos, y obviamente forma parte de todo esto que estamos viendo, Marcelo. Sí, coincido. Me parece que es importante ratificar ese compromiso que, si bien lo contempla la ley, sabemos de antemano que pudiera suceder. Me parece que el hecho de comprometerse públicamente con todos los reflectores encima refuerza ese compromiso. Pero leía por ahí la réplica a ese Acuerdo Nacional por la Democracia y me parecían interesantes algunos aspectos que destacaron principalmente columnistas. Decían, por ejemplo, que no fue invitado el árbitro electoral cuando se trata de un asunto meramente electoral. El INE no tuvo participación en ese acuerdo, pero sí, por ejemplo, representantes de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública, lo cual hacía un poco de ruido en el tenor del compromiso. Lo otro, que algunos gobernadores, según se divulgó en torno a la reunión, no fueron consultados sobre los asuntos o sobre todos los asuntos a tratar en ese acuerdo, lo cual pudiera también generar ahí ciertas dudas, ¿no? Y que evidentemente hay un propósito más de la 4T
en mandar un mensaje público con una fotografía presentándose como el gran organizador de un acuerdo, y que lógicamente eso le favorece en el proceso electoral. Sí, puede ser, sí, seguramente, ¿no? Hay distintas lecturas, pero también yo diría la disponibilidad de los estados, porque una cosa sería que apareciera el gobierno federal solo, el jefe del Ejecutivo Federal ahí firmando y que no hubiera la respuesta, pero no estamos viendo eso, estamos viendo que hubo el acompañamiento de las autoridades locales, de las entidades federativas, avalándolo, porque también veíamos en procesos electorales el tema del turismo electoral que se está poco a poco está acabando porque hay consignaciones. A lo mejor nosotros no tenemos información mucha porque las consignaciones son federales, pero sí hay consignaciones en ese tipo, y poco a poco los activistas políticos, los activistas de los candidatos o de los aspirantes le van bajando al nivel precisamente por eso, ¿no? Porque sí ha habido consignaciones, y tiene que ver con todo este marco de que tiene que haber neutralidad y que tiene que haber que tiene que ser un juego parejo. Este juego tiene que ser parejo en estas elecciones, ¿no, Armando? Efectivamente, una vez dicho que es un buen mensaje por sí mismo, el decir que no se van a utilizar recursos públicos en las campañas porque la ley lo prohíbe, yo comparto que hay sesgo en la forma en cómo se hizo. Esa es la otra parte que tenemos que analizar. Sí. Efectivamente, todos los gobernadores asistieron, pero los comentarios previos a la cita era de que no sabían a lo que iban, de que no conocieron el documento previo a la firma, y de que incluso no les dieron una copia en la reunión. Entonces, además, no, eso ya estamos hablando un poco en términos de las formas, lo cual sí genera una cierta, por lo menos da pie a los comentarios, complementado con lo que decía Marcelo, de que no solamente no estuvo el INE, que en última instancia sería el que debiera convocar en nombre de las instituciones oficiales electorales, tampoco estuvo nadie de los tribunales electorales, es decir, los que tienen que garantizar que esas imparcialidades se cumplan, no estuvieron. Y entonces es el Ejecutivo quien se abroga la autoridad como electoral, que no lo es finalmente. Como juez y parte, ¿no? Como, de alguna manera. Pues no debería ser parte, pero tampoco es el juez. Entonces, ahí sí, pues yo diría lamentablemente, la parte que manda es que se ve nuevamente un acto de centralización de las decisiones en el Ejecutivo Federal. Agrego un último detalle. En el estado de Veracruz, hasta donde conozco, se quiso hacer ayer mismo un procedimiento similar. El gobernador llamó a una firma y ahí los partidos que serían la oposición a Morena se negaron a ir. Ahí sí no fueron. Ahí estuvieron todos los demás, incluso hay partidos locales, pero lo que fue PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, no asistieron a esa, y dos partidos locales, lo cual de alguna manera fue la forma de decir, tuvimos la cortesía de ir con el presidente, pero como que no nos vamos a prestar a que nos quieran o amarrar las manos o jugar el dedo en la boca con este tipo de acuerdos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo evoluciona. Pues es que no se trata, si ya hubo un acuerdo federal, no se trata de que los estados estén haciéndole al rollo, ¿no? Finalmente, al show. Pues no, porque ya hubo un acuerdo con quien tenía que verlo, pero sí, eso que tú dices, si señalar que las autoridades electorales no estuvieron, la FEPADE tendría que estar en este caso, ¿no? Es la que le corresponde la cuestión de los delitos electorales, de levantar las denuncias, posteriormente darle seguimiento y toda esta situación. La Fiscalía siempre está, la FEPADE siempre ha estado ahí pendiente en los procesos electorales y nadie se ha quejado del trabajo que hace. Ha sido un trabajo muy eficiente que ha realizado esta Fiscalía, y bueno, por lo menos ellos debieron haber estado en esta firma, ¿no? Sí, aparentemente yo leí por ahí que estuvo un representante de la FEPADE, pero es prácticamente del gobierno federal, o sea, ese es el detalle, no estuvo alguien de línea, porque además en este contexto hay que ponerlo así, en la previa viene un choque entre el gobierno
de la República y el Instituto Nacional Electoral, y en el que también está Morena involucrado por el tema de la repartición de las curules, plurinominales, en fin, hay también un contexto, hay una carga de grilla. Nada más un dato para que dimensionemos. El evento duró 30 minutos, o sea, media hora para una convocatoria, digamos, tan amplia, con un fin tan importante que dure 30 minutos, habla de las formas que también representan el fondo del... Sí. El objetivo creo que es bueno. O sea, digo, tampoco se vale que los gobiernos estén utilizando los recursos en campaña cuando hay tantas necesidades. El objetivo es bueno, pero sí, como dices, 30 minutos es muy poco, la forma que tiene que ver con el fondo, pero hubo la disponibilidad de los estados, ¿no? Pese a todo, ahí estuvieron, que creo que es lo que vale la pena resaltar. Vamos al corte, auditorio, compañeros, y volvemos.